La ingeniería social es aplicar una acción violenta sobre un estado natural, con toda la violencia sobre los grupos humanos. ¿Para qué? Para modificar su naturaleza. Esta es la clave. No para que el hombre se desarrolle y llegue a la felicidad. Se dan cuenta que tocando las fibras sensibles de las personas se pueden conseguir muchos objetivos. Con las medias verdades también. Esto es lo que se llaman las justificaciones, ¿no? Te enseño la parte buena del producto, sin embargo te oculto la mala. Te cuento las virtudes que tiene, pero no los efectos secundarios. El gobierno lo que está haciendo es empoderar mucho a la mujer para que vea que realmente no necesita un hombre. Si logras separar en individuos a todas las personas sin conexiones ni de amistad ni lazos familiares, lo que vas a lograr es manipular. Tienes seres humanos indefensos. Bueno, coloquialmente se dice de la Agenda 2030, ¿no? No tendrás nada y serás feliz, los ricos serán más ricos, los pobres más pobres. Justamente la última de Bill Gates es haber soltado que los embarazos contaminan. O sea, vamos, no, es literal, ¿eh? De esto podríamos hablar un montón, se nos va la hora y tendríamos que irnos a otro podcast. Hoy no duerme nadie por aquí, hoy no duerme nadie. Tenemos que conseguir que esta evolución que nos ha llevado tantos miles de años, tal vez millones de años, dé un paso cualitativamente distinto. Y lo vamos a hacer mediante la técnica, la tecnología y la inversión en la manipulación de los genes si es necesario de modo artificial. Luego, para eso tenemos que cargarnos los derechos humanos y los derechos de las personas. Y nosotros, experimentando en esos seres humanos, tendremos la pócima para nosotros, para los que tenemos el dinerito y el capital de invertir en nosotros mismos. Bueno, chicos, antes de dejaros con este maravilloso capítulo que vais a alucinar todo lo que se viene, dar las gracias a, sobre todo, Doctora House por hacer esto posible. Ya los que nos seguís de hace tiempo, es gratificante ver cómo va evolucionando el contenido de este canal, gracias a vosotros, y gracias también a Doctora House por, pues bueno, estos pedazos de micrófonos, cámaras, sobre todo lo más importante, el equipo que hay detrás controlando todo, que son unos excelentes profesionales y una maravilla de personas. Eso es. Así que nada, si queréis grabar contenido, crear algo así tan profesional como los capítulos que veis, que sepáis que tenéis abajo el enlace para Doctora House, decirles que vais de nuestra parte y seguro que va a ir todo muy bien. Así que nada, damos paso al capítulo de hoy. Bueno, bienvenidos un día más, pero muy especial, porque hoy tenemos en el canal, en Proyecto Despegue, a una persona que vamos a catalogarla como un ciudadano del mundo. ¿Qué tal, Chema? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto de un ciudadano del mundo? Hola, Jaime. Hola, Kiko. Ciudadano del mundo quiere decir que nosotros aprendemos muchísimas cosas en los libros, en las enciclopedias, a lo largo de nuestra vida desde que somos pequeños. Primero, lo que nos comunican nuestros padres, lo que nos enseñan nuestros hermanos, luego la maestra de infantil, después primaria, secundaria y en los estudios superiores. Sin embargo, nos vamos dando cuenta con la experiencia que lo principal y lo importante de la vida no lo hemos aprendido ahí ni lo hemos adquirido ahí. Ha sido el recorrer y el polvo del camino el que nos ha dado algo de la sabiduría que poseemos. Entonces me gusta definirme así. Me gusta definirme así porque he tenido la suerte de vivir en muchas partes del mundo, en muchas ciudades, sobre todo en Hispanoamérica y aquí en España también en diversas ciudades, y eso ha hecho que pueda, desde el punto de vista antropológico, conocer a muchas personas, conocer a niños, conocer a jóvenes de allí y conocer a jóvenes de aquí, conocer a adultos de allí y adultos de aquí, y poder también ver cómo influyen las costumbres, los hábitos, las tradiciones, el folclore y la propia educación en la consecución del fin último de la persona humana, para darnos cuenta y ver si son felices o no son felices, dónde hay mayor intensidad de felicidad y dónde hay menos, y el por qué, que es curioso y es necesario indagar sobre esas cuestiones, porque nos interesa a todos aprender de ello. En eso va nuestra felicidad personal. Entonces aquí estoy yo para convertir esas experiencias a modo de tertulia, de modo informal, y espero que pueda aportar un granito de arena a este gran podcast que tenéis súper preparado y además con una técnica fantástica. Muchas gracias, la verdad. Me acabo de sonrojar, ¿eh? A ver, esto es curioso porque además es que Chema es profesor mío, ha sido profesor mío, o sea que esto es un podcast especial. Oye, y sí, muchas personas seguro que están en su casa imaginándose... hostia, yo nunca entrevistaría a un profesor, que le he pillado manía, pero bueno, aquí estamos. O sea que al final luego las cosas van tomando caminos distintos. Qué buena. No, además lo grande que el curso en general en el que estaba Jaime era fantástico, tenía una gran participación, tenía muchísimas inquietudes y me ponían en verdaderos aprietos. Eso hacía que me exigiese yo también en la investigación y en proponer soluciones también, que las daban ellos, ¿eh?
aprendido Brutal. más, seguro. Qué bueno, qué bueno. Y oye, y en esas diferencias que hablabas, o sea, ¿qué has encontrado principalmente de diferencias? Bueno, yo ahora estoy realmente preocupado por lo que está sucediendo. En concreto, vivo hace años ya aquí en España, con toda la familia que nos trasladamos, y de la insatisfacción, de las miradas. Son miradas en muchas ocasiones vacías a edades muy tempranas que de verdad me tienen preocupado, ¿no? Y es algo que quisiera transmitir. Y estoy convencido de que no estamos educando de un modo adecuado y correcto a nuestros niños, a nuestros adolescentes y a nuestros mayores. Pero no solo no educando en las escuelas, que lo damos por hecho. Ahí tenemos la presente ley de la LOMLOE, como está diseñada por políticos y no está diseñada por profesores y por especialistas en la materia, ¿no? Sino que va mucho más allá, porque los niños copian las costumbres de los mayores. Y los mayores están poniendo su fin último y sus esperanzas en objetivos y en fines que no proporcionan felicidad. E imitan esos comportamientos. Luego, de verdad, a mí lo que más me duele actualmente es ver el vacío en la mirada de muchos niños, y lo veo habitualmente porque estoy en un centro educativo, lógicamente, ¿no? Y también por la calle. Claro. O sea, ¿crees, o sea, tú que eres profesor, ¿no? ¿Crees que en los colegios o en las instituciones donde se va a aprender debería haber una asignatura que trate el tema de, pues, la felicidad, o por qué dices esto? Absolutamente, absolutamente convencido, pero va mucho más allá de los colegios. Va desde la formación dentro de los hogares y dentro de las familias, y va también, que abogaría por ello, por un cambio sustancial de todos los contenidos que podemos observar en prácticamente el 99% de los canales de televisión generalistas, que es preocupante. Luego, estos indicios son como síntomas, ¿no? Pequeñas manifestaciones, y vamos sacando nuestras conclusiones. Y todo ello nos lleva a pensar que de verdad podemos encontrarnos ante un gran plan de ingeniería social sobre la población, y además sobre la población global. Sí, estoy de acuerdo, pero vamos, 100%. En otras épocas, fíjate, Kiko, no estaba el mundo globalizado. Entonces, cuando había en algún sentido, organizada alguna conspiración, afectaba a un reducido núcleo de la humanidad. Por caso, el tema de Julio César, o la conspiración contra Julio César, ese magnicidio, que es muy famoso en la historia, como entre los senadores lo reúnen, lo llevan, lo engañan hasta el Senado, lo acorralan y lo apuñalan hasta morir. Eso es una conspiración. Hay evidencias de que hay conspiraciones a lo largo de la humanidad. Hay en diferentes niveles. Luego, no nos vamos muy lejos, vámonos y quedémonos en España. Tenemos la conspiración de los Witizha contra los Fábila, el reino visigodo, el reino más fuerte, más organizado, que había heredado el derecho romano. Y resulta que la confrontación y la conspiración de los Witizha contra los Fábila, don Rodrigo, que era el rey del reino visigodo, y los Witizha, que entran en guerra civil con él, se alían con el obispo Monseñor Don Opas, con el traidor de don Julián en Gibraltar, y al mismo tiempo toman como mano de turco, como herramienta de ejecución, a los mercenarios bereberes del norte de África, que acababan de ser islamizados. Los contratan, organizan una batalla ficticia donde los Witizha acompañan a los Fábila, se unen contra esos supuestos invasores, y los Witizha en medio de la batalla huyen. Ya es ahí, cae don Rodrigo, pero menuda gracia esta conspiración, porque al final, ¿qué es lo que sucede? Tenemos 800 años prácticamente de una invasión, ¿no? Una invasión musulmana que trajo muchísimas guerras y un lento proceso de recuperación de la identidad nacional que venía heredada del Imperio Romano. Y así podemos ir a más capítulos, como el capítulo de Carlos IV con Fernando VII, que al final tenemos aquí a Napoleón por las conspiraciones entre ellos. Pero no vayamos tan lejos. No vayamos tan lejos, y el antecedente inmediato los encontramos en el siglo XX. La escuela de Frankfurt, que huye precisamente por su connotación comunista del nazismo de Hitler, y se instalan en Nueva York, comienzan a trabajar de un modo intenso para las escuelas de sociología. Y aquí hay un cambio sustancial importante en la sociología. Comienzan a hacer estudios acerca del comportamiento humano, comienzan a ver cómo influye la publicidad a través de los medios de comunicación en la sensibilidad. Se dan cuenta que tocando las fibras sensibles de las personas se pueden conseguir muchos objetivos. Con las medias verdades también. Esto es lo que se llaman las justificaciones, ¿no? Te enseño la parte buena del producto, sin embargo te oculto la mala.
te cuento las virtudes que tiene, pero no los efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, todos estos experimentos sociales de la Escuela de Frankfurt poco a poco van cuajando y en las sociedades secretas van ganando protagonismo y van ganando importancia, ocupando puestos económicos, fundamentalmente. La economía es un gran medio para el poder. Los puestos en los gobiernos buscan también ocupar responsabilidades en el mundo militar, en las Fuerzas Armadas y, por supuesto, en el sistema educativo y en los medios de comunicación y de prensa. Y ahora mismo esto está muy, muy, muy presente. Luego se trata de aplicar criterio crítico, hacer un análisis y desentrañar la verdad. Posiblemente no podamos descubrir quién está al final, ¿no? Cuál es el último eslabón de toda esa serie de efectos que es como un efecto dominó, que se van desarrollando a lo largo de los acontecimientos. Pero que existe, existe. Podemos decir que por el humo, dice la canción, ¿no? Por el humo se sabe dónde está el fuego. Y podríamos llegar. ¿Y cuál crees que es sobre todo para la gente más de a pie que nos pueda estar escuchando, cuál puede ser el peligro más, digamos, candente o latente que pueden notar de todo esto? Mira, el peligro lo tienen en sus casas. Seguiremos ahora desarrollando el tema y veremos cómo los dispositivos, por ejemplo, contar con un smartphone a la mano las 24 horas del día, tiene sus riesgos. Hay que tener una higiene también tecnológica, ¿no? Porque es una herramienta muy poderosa, muy poderosa. En mi experiencia, en la década de los 90, que viví en Perú, fue la época en que estaba en su mayor crudeza Sendero Luminoso. Había una revolución comunista, guerrillera, maoísta, de corte maoísta, un estilo a la de Fidel Castro en Cuba, solo que en Cuba sí triunfó. En Perú estuvo a punto de hacerlo, pero al final se logró repeler ya cuando prácticamente la capital de Lima estaba cercada, se logró repeler, ¿no? Y poco a poco se fue reconquistando el territorio y las posiciones hasta que se terminó con Sendero Luminoso. En este contexto estuvo de presidente en el año 90, a partir del 90, Alberto Fujimori. Entonces, Alberto Fujimori, puesto que Perú era una democracia, tuvo que buscar los mecanismos para poder competir en igualdad de condiciones contra un grupo violento. La democracia sabemos que tiene unos procesos, que tiene una ley, tiene que cumplir unos plazos. El terrorismo, en estado de guerra, lógicamente no se comporta del mismo modo. Llega, actúa y se acabó. Luego, un sistema democrático, si no entra en un estado de excepción o de guerra, no tiene las herramientas. Lo que va a hacer Fujimori es, a través de diferentes tretas, saltarse el sistema democrático, convertirse en un dictador, vamos a decir así, legal, y poder directamente atacar, apresar, ejecutar en silencio sin que nadie se entere, sin que nadie se dé cuenta. Bueno, pues estábamos en la ciudad de Oncaleca y, lógicamente, él va de incógnito y se quedó con nuestra asociación a pasar 2 días a ver cómo estaba la situación, y en una tertulia por la noche nos comentaba y nos decía, estábamos unos 8, tengo un grave problema, que ahora que ya hemos logrado que retroceda en ciertas regiones el terrorismo y Sendero Luminoso, tenemos que reconstruir. Queda todo destruido, hay que reconstruir y hacer inversión. Y necesitamos, puesto que tenemos las arcas públicas esquilmadas, una inversión, una ayuda internacional. Hemos pedido ayuda al Fondo Monetario Internacional, y ¿qué ha sucedido con el Fondo Monetario Internacional? Nos ha salido con algo que no esperábamos, nos ha salido con ingeniería social. Esto os lo digo de primera mano, por eso afirmo, Kiko, que sí que existen las ingenierías sociales, ¿no? Y bueno, ¿qué ingeniería social? Nos han pedido, estamos en el año 93 aproximadamente, sí, no, aproximadamente era 93, nos han pedido que a las poblaciones nativas, a las aldeas, los correspondientes a las comunidades rurales, hemos de esterilizar a las mujeres. Y la condición, esa es la condición para que podáis recibir fondos, financiación del Fondo Monetario Internacional y poder ejecutar los proyectos que tenéis de desarrollo. Es decir, vamos a ver, queremos el desarrollo de la población, queremos la felicidad de la población, hacer carreteras, y el Fondo Monetario no te las da, ¿qué tiene que ver, ¿no? ¿Qué tiene que ver una cuestión con otra? Es ingeniería social, presión. Es utilizar unos medios, unas herramientas de coacción. Al año siguiente, en el 94, estamos en la década de los 90, se da la cumbre
de la Organización de las Naciones Unidas en el Cairo. Y en el Cairo acude él, porque lo invitan. Y en el Cairo dieron la instrucción desde Naciones Unidas de que había que empezar una campaña agresiva y a presionar, en cierto modo, a todos los países miembros a implementar medios, mecanismos que redujesen la población mundial. Y ahí estaba. Curiosamente, ya no nos volvimos a encontrar con Fujimori, pero curiosamente al año siguiente estábamos trabajando con las ONGs Amigos de Huancavelica y Amigos de los Andes, que éramos socios fundadores, lo decimos aquí en España, y llevábamos proyectos adelante allí. Y cuando fuimos a pedir ayudas, algunas partidas de parte del Estado, del Departamento y del Ministerio para el Desarrollo, nos pusieron una serie de condiciones como siempre, y ahí encontramos que nuestras postas médicas, los médicos de la organización, tenían que entregar 200 esterilizaciones mensuales. Y dijimos, anda, esto ya es oficial. Mira tú con Fujimori. Ha tenido que ceder para recibir las ayudas del Fondo Monetario Internacional. Efectivamente, a partir de ese momento se disparó. Pero, o sea, ¿por qué quiere encargarse lo que es el crecimiento de la humanidad? Estoy entendiendo, ¿no? Sí, sí. Una reducción drástica es un concepto malthusiano de la población mundial, de la población global, ¿no? No es precisamente por superpoblación, sino que aquí hay otros elementos y aquí podemos definir un poquito qué es ingeniería social. Hablamos de ingeniería o ¿cómo podríamos definir ingeniería? ¿Os lanzaríais al ruedo? Ingeniería vendría a ser... La manera de construir un sistema... Va por ahí. Correcto, ¿no? Bueno, correcto. Bueno, una acción, que funcione, vamos. Una acción violenta sobre un estado natural. Eso es una ingeniería. Ejemplo, un puente sobre un río es una acción violenta con maquinaria, con explosivos, para poder construir de modo adecuado y bien cimentado un puente que no lo arrastren ni las tormentas ni los desbordamientos de los ríos. Una represa o una presa es todavía más significativo, más visible, ¿no? Una represa es una acción directa sobre el entorno natural, romper laderas de la montaña, crear unos cimientos muy potentes, muy fuertes, excavadoras, explosivos también, para retener el agua y modificar ese estado natural, reteniendo el agua, con diferentes objetivos, ¿no? Entendemos que en la ingeniería civil eso es adecuado, porque lo que tratamos de buscar es mejorar la calidad de vida o conseguir unos servicios o una energía que va a redundar en el bien común. Ahora bien, la ingeniería social es aplicar ese mismo método con toda la violencia sobre los grupos humanos y sobre las personas. ¿Para qué? Para modificar su naturaleza. Esta es la clave. No para que el hombre se desarrolle y llegue a la felicidad o para que llegue a cumplir su fin último. Hombre, o sus objetivos. En China también había algo de eso, ¿no? Que no podían tener más de 2 hijos, pero eso sí que era por sobrepoblación, ¿no? Eran por sobrepoblación dentro dentro de la ingeniería. Y dentro de la ingeniería, pero esa ingeniería, la comunista, va por otro lado, porque podemos distinguir 2 tipos de ingeniería, ¿vale? Aquí entramos ya más a fondo en el tema, que es la ingeniería del totalitarismo, las ingenierías sociales, que son ingenierías sólidas, que se trabajan en sociedades sólidas. Y vamos a distinguirlo de las sociedades líquidas, que es la actual. La ingeniería totalitaria, que se llevó a cabo en la Rusia de Stalin, en la Unión Soviética, que se llevó a cabo por Hitler, que hizo ingeniería. Él fue el gran maestro de la ingeniería social y personal, con la manipulación genética, con los hornos crematorios, con la extinción de las razas que consideraba inferiores, ¿no? Y que malograban la raza aria. Ellos, que son los prototipos, trabajaban sobre una sociedad con principios y valores. Era una sociedad con una voluntad muy fuerte. Y las técnicas eran otras. Se dieron cuenta que esas ingenierías no funcionaban y el nazismo cayó y el comunismo de la Unión Soviética también cayó y el comunismo de China ha sabido reinventarse y ha sabido dar un giro. Ahora mismo las ingenierías sociales no radican o no son los ejecutores o no son los agentes, vamos a decirlo así, naciones. Ahora hay supranaciones. Ahora hay entes, vamos a ponerlo entre comillas, que superan y están por encima de todas las naciones. Ahí está la ingeniería social. Ahora nos rigen y nos gobierna la plutocracia. No nos gobierna en Francia Macron. No nos gobierna en Italia Meloni. No nos gobierna en España Pedro Sánchez o Scholz en Alemania.
Hay una plutocracia que, fijaros, está representada por multimillonarios que se han asociado sabiendo dónde está el futuro y que pueden competir incluso por sus activos de capital con Estados Unidos y con China. Tenemos como superpotencia a China, a Estados Unidos, y como tercera superpotencia en el mundo, ¿a quién tenemos comparada con estas? Rusia, digamos, No tengo ni idea. por las armas. BlackRock, bueno, claro, me imaginaba. Pero no. Un ente que no cuenta con territorio, por lo tanto no tiene que mantener un territorio. Un ente que se sirve de los ejércitos de otros países para defender sus intereses, que se sirve a sí mismo de las estructuras comunicativas y de agentes de difusión de otros países para comunicar sus mensajes, que tiene sus propios templos repartidos por todo el mundo. Hablamos en este caso el Club Bilderberg, ¿no? En Davos tiene su propio templo de reunión, ¿no? Vamos a decir iglesia, entre comillas, para hacer sus cultos. Luego están en todas partes con una capacidad de inversión y una capacidad de activos financieros de los que dependen el resto del mundo y pueden moverse a sus anchas, sin fronteras. Luego, sí que tenemos que temer más que las otras naciones, ¿no? Porque las naciones tradicionales son sólidas, lo que decíamos. Tienen un código, tienen una bandera, tienen un honor, tienen un patriotismo. Todo esto, si os fijáis, en todo el marketing se está deconstruyendo. Ya no es guay ser patriota, ya no es guay llevar la bandera. Por lo Bueno, tanto, no guay aquí, pero por lo Sí. menos en Estados Unidos sí que hay mucho más patriotismo que sí, aquí, vamos. pero fíjate que también se está deconstruyendo. Van poco a poco interviniendo en diferentes partes del mundo. Hay diferentes campos de experimentación. Hay granjas humanas. España es una granja humana. Es un lugar que está acotado y a través de las políticas que instauran por orden de estas élites, a partir de esas políticas es luego como obtienen un resultado, ¿no? Y establecen una serie de comportamientos, los registran matemáticamente en estadísticas y luego, si es viable, lo aplican en otras naciones y en otros países. O sea, esto lo hablamos en un podcast. ¿Tú piensas realmente que España es un país pro beta? Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque cuando yo me fui a España era una cosa y cuando llegué no la reconocí. Es decir, para mí fue un shock. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Sobre todo el cambio que Quedó más bastante. shock fue para ti. Fue la concepción y la cosmovisión del mundo que tenían mis amigos, los amigos que yo había dejado. Es decir, la percepción de los valores, la escala de valores, cómo ellos educaban a sus hijos, no tenía nada que ver como aquello que nosotros hablábamos con 17 o 18 años a las puertas de la universidad o en la universidad. Es muy curioso, ¿no? Porque han metido como... O sea, en el sitio más seguro, ¿no? El sitio que antes era el más seguro es ahora el menos, que es la familia, ¿no? Han metido guerras dentro de casas. No sé si eso lo habéis pensado, vamos. Sí. Hombre, Sí. por lo menos aquí en España sí que se ve. O sea, al final, bueno, en este podcast nos gusta también tocar temas políticos y tal. Aquí nos mojamos, no pasa nada. Y se ve claramente, o sea, el discurso de que no quiero que se me echen encima, ¿no? Pero al final es así. El gobierno lo que está haciendo es empoderar mucho a la mujer para que vea que realmente no necesita un hombre para oye, prosperar y tener esa seguridad y que realmente no le hace falta un hombre, porque con este gobierno ya el gobierno ya le da supuestamente lo que un hombre le daría, que es esa protección, seguridad, confianza, ¿no? Entonces, lo que están provocando es romper mucho los núcleos familiares y como consecuencia, pues claro, ya no se sabe lo que es o sea, no se sabe lo que es el término familia, lo que antes era pues un padre, una madre y 2, 3 hijos. Sí. Ahora una familia es cualquier cosa. O sea... Sí, efectivamente. Bauman, que es un filósofo polaco que murió hace unos años, él acuñó el término, y muy acertadamente, de modernidad líquida. Modernidad líquida en relación con el agua, ¿no? Que eso es lo que hemos creado como fruto de la herencia de las 12 ideologías que nos vienen desde la Ilustración francesa. Han tenido una evolución, han pasado primero por Nietzsche, el superhombre, por los totalitarismos como consecuencia de ello, y al final ha terminado en esta modernidad líquida que es fruto de esa ingeniería. ¿Y por qué les interesa la modernidad líquida y en qué consiste la modernidad líquida? Consiste en la ausencia de relaciones y de enlaces. Los átomos, para construir un cuerpo, en la materia, ¿no? Cualquiera tienen unos enlaces y tienen diferente intensidad de conexión entre ellos, y entonces hablamos de dureza, hablamos de resistencia, etc.
Esto sucede en las sociedades donde había familias fuertes y cohesionadas, eran sociedades impenetrables para los poderes. Y aquí tenemos que diferenciar también. Una cosa es el poder político, una cosa es el globalismo político y otro el globalismo del poder. Lo que buscan ahora, ya pasó de moda el globalismo político, ahora viene el globalismo del poder. Para poder accionar tiene que romper esa cohesión, los núcleos tiene que destruirlos y por lo tanto tiene que actuar con mucha violencia, con mucha intensidad, con muchos medios, porque hace falta muchos recursos económicos para conseguirlo. Y si tú logras separar todos los átomos, si logras separar en individuos a todas las personas sin conexiones ni de amistad ni lazos familiares, lo que vas a lograr o lo que puedes conseguir es manipular. Tienes seres humanos indefensos. No tenemos que olvidar de ninguna de las formas lo que muy acertadamente afirmaba Aristóteles, que el hombre es un theon politikon. Es para nuestra naturaleza fundamental, para la felicidad, lo que mencionábamos al inicio, nuestras relaciones sociales. Y nuestras relaciones sociales tienen diferentes niveles y esos niveles van interconectados como vasos comunicantes. Y nuestro primer nivel de socialización es con nuestros padres, comenzando con nuestra madre, durante el tiempo de gestación. Y después ese amor que tenemos por nuestra madre y la madre por nosotros se transforma, se modifica en relación con los hermanos y genera otro tipo de lazos. Y esos lazos cubren otra parte, otro ámbito parcial de nuestra felicidad. Si a nosotros nos falta la madre, vamos a tener que buscar suplirlo de alguna manera, porque es una carencia. ¿Vale? ¿Qué culpa tiene el que no tiene madre? Pues no la tiene, pero habrá que buscar algún tipo de terapia, de acompañamiento que busque de alguna manera esa herida solventar. Lo mismo sucede con los hermanos y de esto no se habla. Es muy importante la camaradería de hermanos. Tú con un amigo te puedes pelear y lo pierdes para siempre si te peleas con él. Con un hermano no, es otro nivel. Con un hermano lo puedes mandar a tomar por saco, puedes lanzar sus zapatillas por las ventanas, a tu hermana, si digo esto casi es una herejía, puedes seccionar su muñeca en partes, los brazos, la cabeza y tal, y ¿Cómo? te persigue, te muerde, te araña, pero va a seguir la hermandad contra viento y marea. Y así sucesivamente. ¿Qué sucede? Que primero, si ese núcleo familiar lo dispersan y luego dispersan el núcleo de amistades, porque son amistades líquidas y fluidas, es decir, lo que se dice ahora está a nivel del género, ¿no? Género fluido, cambiante, ¿no? Polivalente, adaptable, camaleónico. Esa fluctuación perjudica seriamente la identidad de la persona. Entonces, perdemos raíces con nuestra madre tierra, perdemos raíces con nuestra madre natural, con nuestro padre, con nuestros hermanos. Esa desconexión hace que seamos carne de cañón para la experimentación en un laboratorio. Estamos cada uno en nuestra jaula, en nuestra burbuja. El día que haya que experimentar con nosotros, como en las películas, en los laboratorios de animales que tenemos orangutanes, monos, conejos, ratas, abren nuestra jaula, nos extraen, nadie se va a enterar qué están haciendo con nosotros y experimentan. Y nosotros sufrimos en soledad. Y como en nuestra soledad tenemos vergüenza de manifestarnos porque no hemos estrechado lazos de confianza con nadie, ni de lealtad, ¿qué sucede? Que no pasa nada y permanecemos en la infelicidad. Esto es, no sé cómo hemos llegado aquí, pero hablando de la ingeniería social, ¿no? Y esto es lo que nos está sucediendo ahora. Y os contaba la experiencia en Perú con el tema de las ligaduras de trompas, porque era algo brutal. Veía llegar camiones con 70 mujeres traídas de las comunidades indígenas con sus ropas típicas, pasar por la posta médica, postas médicas nada higiénicas, sin quirófano, operarlas sobre una camilla para ligarles las trompas y devolverlas a su casa, con engaños y con mentiras. Esos son los medios que utilizan. Es decir, las personas que dicen en uno de sus objetivos de la Agenda 2030 la salud reproductiva, la atención sanitaria, qué lindo se ve, tienen como medio recolectar de cientos en cientos a estas personas sobre una camilla sin quirófano, sin alcohol, sin antibióticos, hacer la operación, coserlas y llevarlas diciendo que lo que están haciendo es que les han detectado un cáncer y le van a curar ese cáncer y a extirpar el cáncer. Y la señora va con toda la buena intención, le extirpan el útero, ya queda esterilizada, nada de descendencia,
ese médico, esa enfermera ha logrado el objetivo. ¿Y qué pasa? Que se lo ha creído. Y ella sigue en el campo, sigue trabajando tal, pensando y encima agradecida con el sistema de salud. ¿Y los médicos no tenían luego efectos sí, secundarios? pero escucha, ¿cómo conseguían que los médicos lo hicieran? Esa es otra. Claro. Eso viene de parte del Ministerio de Salud. Lo impone y en el Ministerio de Salud dicen para X región, pon por caso la región del municipio de Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares este mes se tienen que conseguir 2.000 esterilizaciones. A ver, médicos del Hospital de Alcalá de Henares y de los centros médicos. Tenéis que llegar a esta cifra. Ginecólogos, reuniros. Se reúnen los ginecólogos, reciben un mensaje. ¿A cuántos tocáis? Vamos a poner a 150 cada uno. ¿De acuerdo? Si no traéis cada uno el número que se os ha pedido para el próximo mes, vuestro contrato de trabajo se rescinde. Joder, ¿en serio? Y tú como médico te diriges a tu equipo de enfermeros, de personal médico y les dices la subreunión, ¿no? A ver, señores, tenemos para este mes que sacar, he dicho 150, Sí. 150 esterilizaciones. A ver qué hacéis. Y si es un equipo de 15, se las reparten. Y si no, a ustedes no se les renueva el contrato de trabajo. Joder. De estos casos tuve muchísimos, porque también teníamos la atención de asuntos sociales, pero eran asuntos sociales de la ONG, no era del Estado, y llegaban muchísimas personas pidiendo que las representáramos en las denuncias y las representáramos en los tribunales porque les obligaban a proceder de esta forma y de esta manera. También llevamos Muchas adelante personas, dices, médicos. médicos y enfermeras, sí, Enfermeras. sí, y auténticamente trastornados mentalmente, sabiendo que habían hecho un juramento hipocrático de velar por la salud y la seguridad de las personas y estar contribuyendo a desnaturalizarlas. Y no solo así, sino encima mintiéndolas. O sea, ¿y tú crees que todo esto viene de las grandes élites como BlackRock o...? Como Vanguard o... Esto ahora mismo viene de las grandes élites, no, detrás de BlackRock y Vanguard hay cabezas pensantes. Y estas cabezas pensantes son muy espabiladas y han aprendido del zar, por ejemplo, Nicolás en Rusia, y han aprendido de Luis XVI en Francia. Y se han dado cuenta que si ellos están en la palestra y son reconocidos, es muy fácil, si hay una revuelta anarquista o una revolución, sus cabezas rueden. ¿Cómo es la mejor manera de tener la cabeza segura? Sin, vamos a... Escondido. En el anonimato. anonimato. Entonces, tenemos que dar por supuesto que todos aquellos que participan y tienen parte de las acciones dentro de BlackRock o de Vanguard, tenemos que dar por supuesto que ellos no son la cabeza. Ya. O sí, pero van a mantenerse en el anonimato. Hombre, pero Nunca se van a BlackRock mostrar. tendrá un fundador, ¿no? Supongo. Sí, BlackRock tiene a Harry y él es el CEO. Sin embargo, no quiere decir que él sea el representante de auténticamente quien comenzó a organizar BlackRock, ¿no? que podría serlo. O a lo mejor no necesariamente el CEO está metido en el ajo, sino luego también todos los unicornios, porque BlackRock está, con el término unicornio, está formado por todas aquellas empresas mínimo 1.000 millonarias. Ahí radica su fuerza. Su fuerza es la suma de muchos 1.000 millonarios, ¿no? Entonces, bueno, en BlackRock, ¿qué tenemos? Tenemos a Tesla, tenemos curiosamente AstraZeneca y Pfizer. ¿Os suena? ¿Os suena de algo? Y curiosamente, el que se encontraba en el Consejo de Administración de la Organización Mundial de la Salud, en la época en que se aprueban determinados productos médicos, ¿no? ¿Vale? Para determinadas cuestiones de salud, en el año 20, esta persona, al cabo de 2 años, termina en el Consejo Administrativo poseyendo acciones de Pfizer. Curiosamente, ¿no? Luego, Organización Mundial de la Salud, el mismo personal que trabaja en las altas instituciones, trabaja a sí mismo como parte interesada dentro del mundo de la administración de estas grandes empresas o grandes unicornios, que es como se les llama habitualmente. Fijaos cuál es el poder que puede tener o cuál es la influencia que pueden generar a través de los medios con los que cuentan, que de las 500 empresas más influyentes de Estados Unidos, el caso de BlackRock, tiene acciones importantes, una cantidad de acciones suficientes como para poder
tomar decisiones dentro de las empresas, el 88% del capital de las 500 mayores empresas de Estados Unidos, más valiosas. Joder. Se calcula que tiene más influencia más de 18.000 empresas en el mundo, pero de las 500 de Estados Unidos primeras, el 88%. O sea, son Está todo Yo organizaciones. creo que tengo aquí, espera, una ficha acerca de BlackRock que te puede dar una idea. Entonces, fíjate, tú, por ejemplo, echa un vistazo y lee qué tipo de empresas están ahí. Sí, Amazon, Microsoft, Fidelity, PayPal, Walmart, Ford, Tesla, Facebook, Netflix. Tesla, Netflix, Visa, Uber. Uber. Bueno, yo lo pongo así por si se puede ver. Tú te imaginas, y por supuesto no van a caber, tú te imaginas la fuerza y la capacidad de acción si alguien quiere utilizar BlackRock para sus fines y lo capta y lo convence para que trabaje en estos fines. Sí, bueno, en España, perdona, voy a mencionar los de España porque Celinex, BBVA, Mediaset, Santander, Sabadell, Telefónica, Repsol, Amadeus, Iberdrola, vamos, IBEX 35, básicamente. IBEX 35. Y fíjate que la inversión en España fue curioso porque yo leí esa noticia cuando Harry Flick salió en un programa de economía y dijo abiertamente en el 2019, bueno, señores, refiriéndose precisamente a todos estos inversores, España a partir de ahora está en venta. Fíjate A partir de ahora está en venta. Fíjate qué atrevimiento. Ahí, a partir del 19, comienzan a comprar el IBEX 35 de España. Es alucinante lo de BlackRock, porque BlackRock se crea en 1986-88. Es de antes de ayer. Sí. Bueno, es impresionante. Luego tiene, además, dentro de sus departamentos está el Departamento de Ecología y Cuidado del Medio Ambiente. Y es curioso porque las energéticas sumadas, las energéticas petrolíferas y las energías a partir del carbón, contaminan más del 60% de la contaminación del planeta, pertenece a capitalización de BlackRock. Ahora O sea, estamos, que BlackRock no se va a cargar sus propias empresas, vamos. Digamos. no, obviamente que no, y obviamente que no interesa. Digamos, los eslogan para conseguir objetivos son muy buenos y para propiciar la ingeniería social. De hecho, O sea, por lo que entiendo, pues todos esos puntos de la Agenda 2030 y de medio ambiente y tal, en cierta medida han sido ellos quienes los han impulsado. Sí, ya existían desde antes, pero esta sociedad, como ya es mononuclear y tiene una unidad fuerte, es capaz de sacarla adelante. Digamos que es la maquinaria, es el explosivo. Es lo que tiene capacidad ya para poder romper aquello que no consiguieron las actuaciones de la Organización de las Naciones Unidas antes. Cuando yo os hablaba de las cumbres de los años 90, ese fue el primer intento de la Organización de las Naciones Unidas por ofrecer unos objetivos, que se llamaban los objetivos del milenio. Estaban orientados, todas las reuniones de los años 90, Estambul, Río de Janeiro, Pekín, El Cairo, a organizar cuáles iban a ser las estrategias a seguir a partir del año 2000. Y el plazo que se daban era la Agenda 2000-2015. Y esos objetivos, fíjate aquí los tenemos, eran 8. Eran 8 objetivos, pero eran 8 objetivos y eran una propuesta en las Naciones Unidas, pero de modo libre. Es decir, las comisiones llegaban en esas grandes reuniones que ellos tenían, de acuerdo, en Nueva York, y hacían la propuesta y el país que quería podía implementarlo o no. Había ciertas presiones, como por ejemplo a Fujimori, estamos hablando del año 94, de esa década, ¿no? Claro. En el tema de la esterilización. Pero no había una imposición, sí una urgencia, pero una imposición. Cuando entra en vigor en el año 2000 y llega el 2015, han fracasado. ¿Por qué? Porque los gobiernos de los países los llevan al Parlamento. El Parlamento no los aprueba porque les parece un disparate dedicarse a esterilizar a las mujeres porque sí, en contra de su voluntad, o dedicarse bueno. ¿Y qué es lo que sucede? Que se replantean otra vez los objetivos. Pero es curioso porque cuando nosotros no logramos un objetivo, vamos a suponer en atletismo, ¿no? Salto de altura. Tienes, qué sé yo, la valla a 1,74 m, haces salto de altura, tiras la barra y ¿qué es lo que haces? Pues te la pones más abajo, ¿no? Un poquito más abajo, a ver si mejoro primero 1,72, ya subir a 1,75. Pero fíjate qué curioso y qué tan convencidos están de sus planes y qué tan dioses se creen, que en lugar de tener 8 habiendo fracasado con 8, realizan un nuevo plan, ¿con cuántos? Con 17. Con 17 objetivos. Pero esta vez han decidido ser más exigentes.
Han decidido ser brutalmente incisivos. Y entonces han aplicado todos los medios para que estos, en la agenda ahora sí, 2030, se cumplan. Que por cierto, ya están comenzando a hablar la agenda 2050. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no van a llegar al 30? ¿Y por qué no van a llegar al 30? Porque hay gente como tú, como tú. Hay gente que se le está comenzando a abrir la inteligencia, comienza a ver síntomas, comienza a ver el humo y dice, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde está el fuego? ¿Dónde está el fuego? Sí, sí, igualdad de género, educación de calidad, reducción de las desigualdades. Claro, pero es que esto que te ponen siempre va a ser muy bonito, ¿sabes? Esto que te van a poner, pues paz, justicia, instituciones sólidas. Sí, hambre cero. Sí, este es el marketing, ¿de acuerdo? Claro. Que en pocas palabras es que no haya, bueno, que cada vez haya menos población y lo que básicamente, bueno, coloquialmente se dice de la Agenda 2030, ¿no? No tendrás nada y serás feliz, los ricos serán más ricos, los pobres más pobres. Justamente la última de Bill Gates es haber soltado que los embarazos contaminan. O sea, vamos, no, es literal, ¿eh? Bill Gates no se corta un pelo y Bill Gates, cada vez que asiste al foro de Davos, al foro económico mundial, Claro. saca una publicación y un libro después de su propia autoría. Es decir, tiene la autoestima bastante alta como para decir semejante y quedarte y no sonrojarte. Pero ¿bajo qué fundamentos? Dice que un embarazo contamina. Sí, porque hay un mayor consumo de oxígeno y contaminas más la atmósfera, puesto que el feto también genera contaminación. Son dos, no es uno. Pero eso que dicen que son dos que contaminan, Hostia, qué fenómeno. que son dos que contaminan, luego él mismo dice que no son dos, que se puede abortar Claro. porque no son dos. Porque todavía no son Es dos. decir, Claro. es decir, esto es un absurdo, una contradicción absoluta. ¿Son o no son? Porque si no son, entonces tampoco contaminan, ¿no? Claro. A ver qué vamos a dar. Lo mismo que las flatulencias de las vacas que expulsan a la atmósfera, eso ya lo habéis oído. Multitud de ¿El qué? veces. Yo no. El metano de los pedos de las vacas. De las exacto. vacas que contaminan el medio. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Y entonces, ¿no se contaminaba la atmósfera con los dinosaurios? ¿Tú te imaginas una flatulencia de un dinosaurio, de un Tyrannosaurus Rex? Y fíjate. Pero ¿y eso con qué objetivo es lo de las vacas? ¿Con No, racionar la carne o algo así? Sí, igual había más oído por, yo, ¿no? por el tema vegano, ¿no? Y todo eso, ¿o por Sí, qué lo dices? todo No. es sumar. Aquí en el fondo hay una cuestión de contenido antropológico. ¿Vale? Que queremos de esto podríamos hablar un montón, se nos va la hora y tendríamos que irnos a otro podcast. Hoy no duerme nadie por aquí, hoy no duerme nadie. No. Así que voy a ir avanzando un poco y Sí. no nos vamos a atascar aquí. Hay un tema antropológico que viene de Nietzsche cuando habla del superhombre. ¿Sí? Nietzsche considera en la naturaleza humana, dentro de las cuestiones que cuenta, que la historia es progresiva de la humanidad. Y así como la historia, la biografía de una persona tiene una gestación, una infancia, después una juventud y una madurez, la historia de la humanidad tiene una infancia, tiene una juventud y tiene una madurez. ¿Cuál es la infancia de la humanidad? La compara con un camello, que es la época de la credulidad, la época de la esclavitud. Los camellos se arrodillan, y cuando se arrodillan sube el dueño del camello o sube el turista, si es que estás de turismo. El ser humano se arrodilla ante lo que cree que es superior a él, lo que cree que le domina y que le controla. Y entonces se convierte en esa época de su existencia en un esclavo, en un sumiso. Por lo tanto, la fe y la religión y Dios es un opio, el que hay que eliminar, porque realmente no existe, hay que matar a Dios. Eso es. Una vez que uno se deshace de Dios, aquí entraría un poquito la revolución científica con la que él lo relaciona a la época del Renacimiento, se independiza de la idea de Dios, comienza a creer en sí mismo y comienza a tener autoestima. Él lo compara metafóricamente con la figura del león. El león ya empieza a ser una fiera, pero sin embargo tiene valores el león. El león tiene nobleza, el león da la cara y se enfrenta por los demás. Y dice, esos valores también esclavizan. Por tanto, no es lo ideal para la madurez del ser humano. Dice, la tercera etapa, la madurez, es contraintuitivo además, es brutal, Sí. es la figura del niño. El niño caprichoso. El niño que cuando quiere se mete el dedo en la boca. El niño que cuando quiere va a la nevera y coge del chocolate y se chupa el dedo. El niño que quiere y se hace pis en la calle o se hace pis en la cama. Porque se deja llevar por sus tendencias, se deja llevar por sus instintos. Y no hay nadie que lo pare. Y puede llorar y no siente vergüenza. Y quien lo pasa mal son los adultos, porque todavía los adultos no son como niños. Y tenemos que llegar a esa etapa de niños. Luego ahí es donde tendríamos que llegar a la etapa precisamente instintiva.
¿Qué sucede con esta plutocracia? Que realmente se lo han creído de verdad que son Dios. Se han creído de verdad que son el superhombre o que tienen que conseguir ser el superhombre de Nietzsche, lo que intentó Hitler, precisamente, ni más ni menos. Al final tenemos un nazismo camuflado de objetivos lindos, de bonitos lemas y bonitos colores, ¿de acuerdo? Con un pin que es fantástico y que todo el mundo va paseando ahí con mucho orgullo, los títeres de estos personajes. ¿Y cómo se construye al superhombre? Tienen una preocupación, que no están ajenas de ellas, que son muy temerosos, tienen miedo, nos tienen miedo. Y tienen miedo al tiempo que juega contra ellos. ¿Por qué tienen miedo al tiempo? Porque si tenemos algo de experiencia nosotros y hay una verdad sobre nuestras cabezas inquebrantable, es que nos vamos a morir. Y ellos ven que pasan los años y tienen una enorme prisa por lograr la pócima de la inmortalidad. ¿Cómo lo van a hacer? Acelerando la evolución humana. Tenemos que conseguir que esta evolución que nos ha llevado tantos miles de años, tal vez millones de años, dé un paso cualitativamente distinto. Y lo vamos a hacer mediante la técnica, la tecnología y la inversión en la manipulación de los genes si es necesario de modo artificial. Luego, para eso tenemos que cargarnos los derechos humanos y los derechos de las personas. Para que las personas dejen violar sus derechos humanos, por lo tanto, tenemos que aislarlos. Si no, nunca lo van a permitir. Y nosotros experimentando en esos seres humanos tendremos la pócima para nosotros, para los que tenemos el dinerito y el capital de invertir en nosotros mismos. Ahí es donde entra el transhumanismo. Ahora mismo ya estamos en una época transhumanista, donde podemos combinar con la biología la tecnología y mejorarnos, ¿no? Claro. Esto es tremendo y es terrible. Y tiene que haber cabezas muy enfermas para pensar ahí y pensar que el resto de los seres, sus iguales, es la monda. Igualdad. Pero si los primeros que os creéis dioses y aplastáis al resto sois vosotros, los que seáis, ¿no? Nos pasan por encima. Fijaros la igualdad de Hitler. Esto lo dice Hannah Arendt en sus comentarios de política y sociedad, que me encanta los análisis que hace de los totalitarismos, judía, alemana, que al final tiene que huir a Nueva York, ¿no? Se instala en Nueva York y hace una crítica tanto a los judíos por su modo de comportarse como al nazismo, cómo se comporta con los judíos, y a los totalitarismos también comunistas. ¿De acuerdo? Os recomiendo que veáis el juicio de Eichmann, cómo se comporta el ser humano también frente al totalitarismo y la teoría de las justificaciones. Pero vuelvo, cierro el paréntesis. Hannah Arendt afirma que que tengamos miedo de las personas que quieren la igualdad, porque lo que quieren es el igualitarismo. Dicho de un modo, si queremos la igualdad en la sociedad, como se está diciendo actualmente, ella decía al final de su vida, tenemos que imitar a Hitler. Consiguió la igualdad total. Consiguió que todos fueran un número. Esa es la igualdad total. Claro. Donde no hay diferencias, donde no hay aristas, donde todos sois prisioneros. Claro, que la igualdad no existe. O sea, la igualdad no existe. No es que no exista la igualdad entre géneros, es que no existe la igualdad entre tú y yo. Claro. Ni entre tú y tú, ni entre padres e hijos. Claro. No existe la igualdad, afortunadamente, porque es la riqueza que nos une. Es por eso lo que nos hace sociales, porque lo que no aporto yo lo puedes aportar tú, y otro color tú, y el otro matiz el de más allá. Y el día que eso desaparezca, desaparece el cuadro de la humanidad, de la belleza humana. Y eso es lo que os decía al inicio, que me apenaba, que está desapareciendo ese brillo, ¿no? Y tiene que estar presente. Y en ese brillo no influyen las dificultades, no influyen sí, pero no determinan los sufrimientos, las carencias, el estar prisionero o no estar prisionero, el tener una vida cómoda con todo solucionado o no tener una vida cómoda con todo solucionado, el estar en medio de una guerrilla y defendiéndote como puedes, o el estar en un lugar totalmente pacífico. Claro que nos ayuda a cubrir nuestras necesidades, claro que nos ayuda a tener un contexto de paz, pero aún estando en un estado de guerra y careciendo de lo necesario, podemos como sociedad ser felices. Y como personas en ese contexto. Pues estos quieren jugar a ser Dios. O sea, que tú crees que todo lo que pasó en el 2020 con la pandemia tal, eso era como lo que algunos llaman un posible reset, o intentaron hacer como un posible reset. Yo creo que fue más una prueba, ¿no? Puede ser, en todo caso. Puede ser. Una prueba, o sea, ¿fue casualidad o era algo preparado, premeditado? La causa la desconocemos, puede haber varias causas. Una, que fuese buscado, ¿de acuerdo? O dos, que se diese y aprovechando que se daba la circunstancia, realizar el experimento social, que eso también sucede.
Claro. Es decir, Pero tenemos, experimentos sí o sí sabemos que ha habido. sí, tenemos todo listo, tenemos todo preparado y cuando se dé un detonante, aplicamos el proceso social. ¿Me explico? Y a ver cómo reacciona la sociedad. Yo no descarto que con la DANA haya pasado esto. ¿Quién hace llover? El cielo. No pueden hacer llover. Que también se podría analizar, ¿no?, el asunto. Pero una vez que se da este desastre, vamos a separarnos de la sociedad. ¿Cómo reacciona la sociedad? Si tiene capacidad de reacción o no tiene capacidad de reacción. ¿Vale? Ostras. Hombre, pues sí. No lo sí había, ha tenido, no lo había la verdad. pensado nunca de esa manera. Bueno, Bueno, eso de que sí que lo ha tenido. Hombre, sí, gracias no. yo ¿sabes? pienso que gracias a las redes sociales y a toda la divulgación que hace quizás 50 años no había, que hace 50 años lo hablamos en varios podcasts, que tú no tenías ese poder de decidir. Ahora sí. Antes tú ponías la tele y te daba igual Telecinco que Antena 3 que la primera, que tenías que ver lo que te ponían. Encendías la radio y era el mensaje que los medios compraban para que la población lo escuchara o lo viese. Ahora con las redes sociales tú puedes decidir de quién influenciarte. Y, por ejemplo, esto de la Dana, hostia, joder, todo el vuelco que ha habido en redes Sí, pero- ha sido muy, muy bestia. Pero yo creo que queda claro, ¿no?, después de haber visto esto, que la capacidad de reacción que tenemos como sociedad frente a la que podría tener el Estado no tiene comparación. Hombre, ¿Sabes? Porque precisamente se ha liado una así de gorda porque hemos sido muy lentos. Y si los únicos que hemos sido, los que han ayudado, ha sido el pueblo, no es. O sea, para ser el pueblo ha ido muy rápido, pero en comparación hemos sido muy lentos. O sea, se ven todavía imágenes un mes después de que las calles están todavía jodidas. no tengáis duda de que todo esto que ha sucedido ahora mismo está en gráficos, Claro. todos estos porcentajes, y están evaluando esas reacciones para saber cómo dar el siguiente paso. Eso está claro. ¿Sí? Sí. Joder, Fijaos, fuerte, es curioso, macho, qué no sé miedo. si conocéis la revista The Economist. Habréis oído hablar Sí, de ella, sí, la sí. más famosa en el mundo. Pues parece que también ellos poseen información privilegiada sobre hacia dónde o cuáles son las intenciones que política y socialmente debe tomar el mundo en el siguiente año, en el futuro. De hecho, Economist en enero, siempre la publica con anterioridad, publica una portada. Y es la Vale. portada fotografía de todo el año. ¿La habéis visto, la del próximo año? No. Bueno, es terrible, es terrorífica. Es terrorífica. ¿Cuál fue el año anterior y cuál es Venga. la siguiente? Ah, la tienes. Pues vale. mira, aquí tengo voy a doblarla para no mezclarla y Vale. te voy a poner la del año primero. Observa la del año pasado, una Vamos, serie de esta, ¿no? personajes. 2024. 2024, sí, perdón, 2024. Y podéis observar en la parte superior. Esta es del 2023 para el 2024. Y efectivamente, ¿cuántos acontecimientos que hay ahí? Algunos no se han cumplido, pero hay muchos que se han cumplido. Tenéis como protagonistas en la parte superior a Zelensky, tenéis a Putin, ¿de acuerdo? Tenéis incluso... Sale ahí Donald Trump ahí entre interrogación. Sale Donald encima Trump con de una Putin. interrogación porque Sí. se venían las elecciones y una urna en medio, refiriéndose a las elecciones de Estados Unidos. Eso no tiene ningún misterio, pero el Joder. interrogante de Trump sí. Y luego, fijaros qué curioso, porque nosotros supimos que era una mujer la que iba a competir con Donald Trump 2 meses antes de las elecciones. Mm. ¿Y qué tienes ahí? Ostras. verdad. En la figura, una mujer, eso ya estaba pensado, visibles, que Kamala ¿no? Harris iba a ser candidata En la cámara. a, Sí, mira, coches a las eléctricos. presidencias de... Luego, fijaos en China, a Xi Jinping, que precisamente Bueno, China ahora es cuando ha llevado al mercado toda su producción de coches eléctricos que se ha quedado empantanada por las leyes europeas y por los aranceles, que está viendo cómo sacarlos adelante, ¿no? Y cómo volver a ponerlos en el mercado. Es decir, la batería está medio llena, ha sido un año en el que han incidido mucho en la energía sostenible, Sí. ¿verdad? Y no veo mucho más desde aquí, pero un poco va en torno a eso todo ello. Veis a Biden, que hablaba mucho también Claro. de las energías renovables con los molinillos de viento. Esto en el 23. Sí. En noviembre del 23 Para este año. para salir este año. Y este año son los acontecimientos como se han ido desarrollando. La paloma de la paz volando, es decir, como que se va encima de O sea, Putin. esta es la de este año. Ahora fijaros cómo cambia el tono de color de la de este año y da miedo. Sí, sí, es todo Es decir, rojo, ¿eh? Si esto es lo que tienen pensado para el próximo año, 25, Hostia, ¿otra Da vacuna terror. o qué? fijaos, hay una jeringuilla para arriba. no digas esa color palabra. rojo, No, pero eso es no pasa decir, nada. y tal, fijaos que aquí en este caso la pila de la energía está a la mitad del coche eléctrico. Claro. Está a la mitad,
Por lo tanto, va a carecer de importancia el mensaje del tema del ahorro energético en este año y está cobrando importancia. Oye, los planetas, salen planetas. ¿Sabes? Mucho, En la mucho parte planeta, superior, sí, es verdad. Saturno. En la parte superior, Sí, ahí sí, está sí. Saturno. ¿Sabéis la sociedad de Saturno? ¿No habéis oído hablar de ella? La sociedad de Saturno se funda en Alemania en 1925 y es de carácter, viven de la Cabala y es de carácter astrológico. Y hace referencia a Cronos. Cronos en la mitología griega, el dios Cronos, Sí. es quien convive con los primeros seres humanos. Es curioso. Unos seres humanos que eran adánicos, lo que en el Génesis nos aparece como Adán, con dones preternaturales. Todos sabios, perfectos, bellos, inteligentes y que no conocían la muerte. Y eso es lo que profesan la sociedad de los saturninos. Y fíjate en qué punto del diagrama se encuentra. Sí, arriba del todo. En la parte superior. ¿Y este puño así? ¿Eso Eh, qué representaría? No podemos saberlo hasta que no veamos cómo se desenvuelven los acontecimientos, pero ¿volverán otra vez las revoluciones callejeras, los movimientos callejeros? Otra cuestión que me preocupa, aparte de que tenemos ahí la jeringa, tenemos un montón de circuitos alrededor electrónicos. Continuamente están plagados. ¿Tendrá que ver con el transhumanismo? No lo sabemos hasta que no suceda. Pero es por lo menos preocupante en vistas a lo que ha sucedido en los años anteriores con las portadas. Bueno, y aquí de se las ve, revistas de estos son el Economist. signo de los yenes, ¿no? Sí, de los yenes chinos. Fijaos que ahora el protagonismo en la parte superior parece que lo toma China. Sí. Luego podemos esperar para este próximo año un mayor protagonismo geopolítico en la zona del Pacífico Sur en Asia, con un eje en torno a Taiwán. Ok. Y los microchips. En fin, Joder, que nos qué fuerte, espera una macho. aventura y que al final del año que viene podemos estar comentando, tenemos que guardar la portada de Sí, Economist, sí. qué es lo que ha sucedido. Podcast número 2. Bueno, esperemos que el 2 sea antes, ¿no? Pero por lo menos... Nos llamaron locos, ya veremos dentro de un O año. sea, y si- esto lo publica la revista The De Economist. Economist, sí. Es Hostia, la pero esto no revista solo es economía, vamos, más ahí. prestigiosa del mundo, porque es geopolítica y geoeconomía, ¿no? La economía ahora engloba muchísimos aspectos de la vida social y de la vida política en el mundo, ¿no? Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué? Oh, miedo. No, ningún miedo. Nosotros tenemos las de ganar siempre, porque la libertad y la naturaleza humana va a encontrar de nuevo su cauce. Es decir, esa gran presa de contención que han construido para retenernos, para robarnos la felicidad por sus objetivos particulares y por sus ínfulas divinas de crear un nuevo hombre con una nueva naturaleza, de pasar a la historia como realmente aquellos que dieron el salto definitivo a la humanidad hacia el progreso, eso no lo van a conseguir por más que nos retengan detrás de una represa construida con todos los medios y con todos los recursos. Y tienen prisa y por eso ahora están acelerando. Y lo están metiendo a marchas forzadas. Y como ellos son realmente los que tienen los medios, ellos van a dictar a los grupos de poder qué leyes deben o qué objetivos deben convertir en ley. Por eso, si os fijáis, ya no existen los referéndums. ¿Dónde están los referéndums? Vosotros en vuestra vida, ¿qué referéndum habéis hecho? Yo todavía voté en algún referéndum. En el referéndum de la entrada a la Comunidad Europea. Bueno, de hecho, el En el único referéndum que ha habido en España desde que de yo la estoy OTAN. vivo es el que no ha salido bien. El que no ha salido bien ya. Entonces, fijaos, ya no hay referéndums. En la Europa democrática, Francia, ¿cuándo ha hecho referéndums? Ha metido en la Constitución el aborto como un derecho. Eso es otra... hablando de Francia, antes de ayer acabo de leer la noticia por el tema de la ingeniería social. La CNews, una televisión francesa, publicó las estadísticas de las causas de muerte en el mundo. ¿Vale? Por causa de cáncer, 10 millones, no sé cuántos mil. Por causas de enfermedades víricas, no sé cuántas. Por causa de animales, insectos, tal, X. Y en el primer lugar, con 73 millones de fallecimientos, puso aborto. Joder, ¿en serio? Al día siguiente, la Gestapo, entre comillas, del Estado francés le cayó a la televisión. Y por decir eso del aborto, puesto que el aborto no es un asesinato, es un derecho, 100.000 euros de multa. Madre de Esto, ahora, eso no es ingeniería social. Dios. Sí, Eso no es tapar la boca a aquellos que son disidentes, al más estilo puro totalitario, nazi o soviético.
en la Europa desarrollada y de estado de bienestar y consumo. Sí, es que el aborto lo venden como un mensaje ultra feminista, ¿no? De, oye, Bueno, más que feminista, lo típico, ¿no? directamente avance, ¿no? De progreso. Si te han, ¿no? Puesto contra tu voluntad hacer el acto y tal y cual, no tengas el hijo, pero realmente es ingeniería social para que haya menos población, vamos. Y Bueno, es recortar población por todos los ámbitos, por todo donde lo que puedas, ¿no? Y entonces poco a poco van intercambiando, con la ventana de Overton, van intercambiando nuestros valores. ¿Dónde está nuestra fuerza? En nuestra propia naturaleza humana. Y esa es la que tenemos que rescatar. Y eso es lo que invito yo a todos los que nos escuchan, a vosotros también, a que con sentido crítico podamos indagar, podamos descubrir la verdad y actuar nosotros de acuerdo a nuestra naturaleza. Y recuperar el brillo en los ojos de la ilusión, de la sorpresa, de conseguir un objetivo, de conseguir un fin que nos ilusione, que nos apasione e ir por él y que tenga nuestra existencia sentido, ¿no? Que tenga y sentido. sobre todo ir a favor de lo natural, vamos, Sí. lo natural en cuanto a la familia, en cuanto a pues, las relaciones, ¿no? A las relaciones sociales, que eso es lo que realmente nos ha llevado siempre a crecer como sociedad. Mira, yo, por ejemplo, soy incapaz de beberme una cerveza solo. Me sabe hasta mal. Su sabor es malo, en realidad. Ahora, cuando estoy con alguien en una conversación y me pongo una cervecita, cambia drásticamente. Lo llamaría otro producto diferente. No tiene nada que ver. Sí, sí, Cuando eso uno es come verdad. solo en casa, abre la nevera y echa al estómago cualquier porquería. Total. Cuando uno está en compañía, disfruta de los sabores, disfruta de los colores, disfruta de los sonidos, disfruta de la compañía, se expande el alma, se expanden los afectos, quedas satisfecho contigo mismo, con los demás bien, contigo también. Y es cuando te sientes feliz, ¿no? Independientemente de otras realidades. Y eso sí que tenemos que rescatarlo. Dentro de la naturaleza humana, nosotros somos seres vivientes y tenemos un dinamismo interno y tenemos que seguir ese dinamismo interno que tú dices. Pero luego tenemos una característica. ¿Por qué? Porque participamos de la vida sensitiva, de la vida animal, pero también somos seres racionales. Luego, fijaros, dentro de la vida sensitiva nosotros percibimos la realidad, captamos el exterior y tenemos una cualidad, como los animales también la tienen, de hacer una transformación real del mundo externo en un producto interior que nos ayuda a crecer. Lo que hacen las plantas con las raíces. Toman algo inservible y generan con ellos materia viviente. Nosotros hacemos también, al estilo de la vida vegetativa, materia viviente. Con la nutrición, obviamente, ¿no? Crecemos, nos reproducimos, ¿vale? Y luego, al mismo tiempo, con la vida sensitiva, crecemos interiormente en los afectos, en las pasiones, en las emociones, en las tendencias. De tal manera que sobre lo que percibimos en el exterior a través de cada uno de los sentidos actúa el sentido común, la memoria, la imaginación. Y lo archivamos. Y esa es nuestra vida psíquica, nuestra actividad psíquica. Aquí, en este sentido, la memoria, en el caso del ser humano y en los animales también, tiene una importancia vital. Tiene una importancia vital, que consiste en que nos permite hacer nuestra propia historia. No, consiste en tener raíces, consiste en tener lazos afectivos. Si no tuviésemos memoria, la memoria no es aprendernos una poesía. Simplemente, que también de la memoria nada se pierde, a largo plazo o a corto plazo. La memoria nos permite situar los hechos de nuestra existencia en las coordenadas espacio-temporales. Y el espacio y el tiempo en nosotros hacen hacer afectos. Esa es la diferencia con la imaginación. Nuestra imaginación guarda fotografías, guarda contenidos, guarda letras sueltas, guarda sílabas. Pero en cambio, los hechos de nuestra existencia los tiene la memoria. Y eso hace que, por ejemplo, crezca una amistad. La memoria de la relación que tuvimos en el aula, Jaime, hace que se mantenga en el tiempo una relación. Si yo me olvido de nuestra relación en el aula y corto ese lazo, un día me cruzo contigo por la calle y digo, me suena de algo esta cara. Claro. Pero no tenemos nada en común. La memoria hace que se mantenga en común. La memoria hace que participamos y bebamos del mismo sentido existencial de las cosas. Y la memoria nos mantiene enlazados con nuestra familia, enlazados con nuestros amigos, enlazados con nuestras parejas. Por lo tanto, hace posible los noviazgos y hace posible las relaciones matrimoniales hasta el final de la vida. Claro que sí, porque interviene toda la personalidad. Entonces se minimizan, vamos a decir así, los riesgos de futuro. La memoria, y ahí es donde se activan a partir de la memoria la estimativa.
en el caso de la vida animal, en la estimativa se encuentran las tendencias, los instintos. Entonces, un animal, y nosotros como animales también, conocemos todo nuestro entorno, eso se llama conocimiento del psiquismo interior, y tenemos una reacción de acuerdo a nuestro entorno. Los animales están determinados por ese entorno. Es decir, que si encuentran un entorno agresivo, su instinto se activa, ¿vale? Las moléculas correspondientes a los instintos o las hormonas correspondientes al instinto de acuerdo al contexto que ven se activan y entonces tienen la reacción adecuada a su entorno. Que puede ser, en el caso de una gacela, si ven un riesgo, la huida, echar a correr. Pero en el caso de un felino, el felino no va a echar a correr. Un bulldog no va a echar a correr. Un doberman no. Su especie le dice que tiene que agredir y defenderse y morderte. Eso viene de la estimativa. Eso viene de las tendencias. Eso viene de los instintos. Y ojo que el ser humano continúa nuestro proceso. Por eso somos esencialmente distintos a los animales. Aquí no vale igualitarismos con el mundo animal. Somos distintos porque entra nuestra inteligencia a funcionar. Los animales conocen, sí conocen. Nosotros conocemos como animales también. Pero vamos más allá y lo convertimos en intelectual. Lo entendemos. Lo que conocemos lo desentrañamos. Y yo te iba a preguntar, Chema, porque aquí no veo nada que tenga que ver con los medios o redes sociales o medios de comunicación que haya por aquí. No sé si eso tendrá algo que ver, pero ¿cómo ves tú el poder que están cobrando las redes sociales? Es muy interesante porque el tema de las redes sociales no es en sí la red social. Sí, no es una F de Facebook ni el mundo a lo mejor, quizás. Sí. No, pero el plan que tienen ellos no pueden ser ahí. Lo que tenemos son muchos circuitos electrónicos, ¿no? Puede Entonces, ser, claro. En este caso, sabremos a futuro si hay algo que se cumple, si no se cumple. Pero aquí en relación al tema de las redes sociales, en la estimativa, ahora que estamos hablando de la estimativa, las redes sociales o nuestro cerebro, lo que ve en las redes sociales o ve en lo digital, lo interpreta como real. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante el contenido que vemos porque sí nos forma el cerebro. Biológicamente le da una estructura determinada, genera unas conexiones determinadas, neuronales. Y luego esto influye porque se queda en la memoria en nuestra estimativa. Y nuestra estimativa reacciona. Por eso es que las redes sociales o una película puede despertarnos sentimientos. Porque el cerebro lo interpreta como real. Y con una película puedes llorar y derramar lágrimas. Y puedes empatizar con alguien que ha sufrido una tragedia, ¿no? Y las redes sociales lo hacen de un modo mucho más intenso porque las redes sociales ya es la versión de las películas, pero en la modernidad líquida que hablábamos antes, donde todo cambia y todo fluctúa. Por tanto, las redes sociales las han diseñado, en este caso concreto, podía cambiarse el diseño perfectamente, pero las han diseñado para que tú tengas pequeños cortos, pequeños flash, que son líquidos, cambiar de un tema a otro, que evite la reflexión, pero que sí active, toque el botón de tus emociones. ¿Qué sucede cuando se tocan las emociones? Que las emociones, en una concatenación continuada, en un consumo continuado de percepciones sensitivas y de impresiones, interrumpe o obstaculiza la actividad de la razón intelectual. Y ahí es donde quieren las élites actuar. Porque si logran que tus instintos se impongan a tu razonamiento, es decir, elaborar una serie de juicios, sacar una serie de conclusiones, te quitan y te anulan el espíritu crítico, el sentido crítico. Y pueden actuar libremente. Te mantienen esclavo. Imagínate un telescopio. Ellos no pueden actuar sobre el ojo. Vamos a suponer un ojo, un telescopio y Plutón. No pueden actuar sobre el ojo. ¿Cómo ellos pueden hacer que no veas Plutón? En el telescopio. En el telescopio, un grafiti en la lente. ¿Qué es lo que pretenden para que nosotros no veamos esa maldad? No analicemos coherentemente esos datos. Un grafiti en el telescopio, en el cerebro. ¿Cómo hacemos un grafiti en el cerebro? Haciendo que tenga una ética de la cantidad. Continuas sucesiones de impresiones que evitan que el cerebro se ocupe de la actividad intelectual y se ocupe de la interpretación de sensaciones. Despertando en nosotros continuamente una serie de instintos que tenemos que saciar. Y saciando esos instintos no nos ocupamos de pensar. Es decir, estos razonamientos parten de alguien que está acostumbrado a gestionar esas actividades, ese ocio, esa manera de vivir la vida, para no convertirse en una persona de salón y de tele, o de salón y de redes sociales, o de TikToks, o de lo que corresponda, ¿no? Sí, y aparte que
Que, joder, en redes sociales se ve también. Cuando se habla de un tema así un poco conspiranoico, enseguida hay un baneo a ese perfil de Instagram, por ejemplo. Pues- lo que hemos hablado antes, no digas la palabra tal. A ver, ¿por eso qué es no? complicado. ¿Sabes? Es como, ¿por qué no? O sea, es que ya si hablamos de no decirla, ya es raro. Porque Ya. dices, ¿y por qué no? ¿Y por qué me van a banear por decir esto? Porque tienen algo detrás que. Entonces, Ya. claro, Pues chicos, yo creo que ya tenemos que cortar por aquí porque efectivamente sí que tienen que dormir. Como por veis, hay aquí. cantidad de Jo, a mí temas, se me ha pasado volando, cantidad vamos. de informaciones en antropología. Hemos tocado muchísimos puntos, hemos profundizado en muy pocos, pero que sirvan de migas o de la punta del hilo, ¿no? El cabo de un hilo donde quienes escuchan el podcast y nosotros mismos sepamos a partir de ahí tirar y utilizar nuestro espíritu crítico y recuperar la felicidad. Y que nadie nos puede atemorizar, que es otra de las herramientas que utiliza el Eso temor es. para mantenernos bien cogidos. Eso es, y vamos a ganar la guerra. Sí, Eso, señor. por supuesto. Eso es, y que sirva de despertar. Y nada, chicos, dejarnos vuestros comentarios por aquí abajo, qué os ha parecido. Y si queréis que toquemos un tema más en concreto al grano, sobre algo que os haya faltado algo, ponerlo en comentarios y haremos segunda parte. Eso es. Pues Chema, muchas gracias por estar Gracias. aquí. A vosotros por estar un capítulo más y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chao.